este evento, en este conversatorio que organiza el Consejo Nacional, y a todos los participantes que hoy día también nos acompañan en esta pequeña mesa central. Vamos a, para articular un poco lo que se ha ido viniendo conversando, me ha hecho acordar a un maestro bilingüe en algún momento, y que siempre mencionaba una frase que se me quedó grabado un poco y quería expresarlo ya con ustedes, cuando decía nos decía a nosotros como alumnos, y el sentido en castellano y la frase o la imagen de estas letras mencionan que el aprendizaje es como una luz que nos va a guiar en este, digamos, trágico camino hacia adelante. Y esto es quizá algo que nos está articulando hasta este momento, que la educación transforma, cambia, evoluciona, es un proceso social, histórico, que busca la integralidad. Hablar de educación es muy amplísimo, y por eso esta mesa central, que se titula, o en realidad es un programa del Ministerio de Educación, que es Jornada Escolar Completa, tiende a ese camino de la mejora de los aprendizajes. Y es por eso que no solamente estos proyectos y estos programas y estas reformas se hacen, porque los cambios muchas veces no son solamente de arriba hacia abajo. Los verdaderos cambios son de abajo hacia arriba, porque arriba se implantan muchas ideas, pero abajo se ejecutan. Y eso es lo bonito, que tenemos que entablar un puente de articulación, y el Consejo Nacional va a atender justamente este espacio para poder articular esas ideas, esos cambios, esas fortalezas y esas debilidades, y quizá esos desafíos que vamos a proponer desde el Consejo, gracias a los aportes que van presentando cada uno de ustedes. Para ello, el día de hoy tenemos pues al señor Easy Feingold, es director de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, un profesional muy destacado. La señora Lorena Alcázar es investigadora de GRADE. Pilar Saavedra, directora regional de Educación de la región San Martín. Y bueno, vamos a iniciar en este espacio. A cada uno se le va a brindar 15 minutos, ¿no? Y luego 15 minutos también para la intervención del público, y esperamos que ustedes vayan adelantando una vez más, recomendando sus preguntas, y a través de ellos que puedan ayudarnos a resolver en este tema de la jornada escolar completa. Entonces dejo con ustedes al señor Easy Feingold, director de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, al que le vamos a recibir pues con un fuerte voto de aplauso. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al Consejo Nacional de Educación por tener la oportunidad de comentar, discutir y retroalimentar las principales acciones que estamos desarrollando dentro del Ministerio de Educación, ¿no? Y el tema que nos ocupa ahora es la jornada escolar completa, ¿no? Este nuevo modelo que se ha planteado para la secundaria y que ha empezado a implementarse desde el año 2015, ¿no? Estamos recién en el inicio del segundo año de implementación de este modelo. Quisiera empezar por lo esencial, ¿no? ¿Qué buscamos resolver o qué problemas se busca enfrentar con este nuevo modelo de la jornada escolar completa? Y ahí lo que quisiera resaltar con bastante fuerza es que no solamente se trata de resolver un problema de menos horas o menos aprendizajes en secundaria. También se trata de eso, ¿no? Porque hemos podido comparar, digamos, las secundarias en el Perú con otros países. Primero, en general, en otros países las secundarias tienen un año más que Perú, ¿no? Y en segundo lugar, también hay una diferencia en horas en la jornada diaria. También comparando las escuelas públicas, en las que se enfoca la jornada escolar completa, con las escuelas privadas, nos damos cuenta que hay una menor cantidad de horas de aprendizaje que se dan en las escuelas. En segundo lugar, había un problema también de aprendizajes en la secundaria, ¿no? Las evaluaciones de PISA nos venían ya desde el año 2000, en que Perú participa la primera vez, nos ubicaban en el último lugar en este grupo de países que toman la prueba PISA, ¿no? Que no son todos los países del mundo. Eso siempre es bueno repetirlo, porque siempre sale en los titulares que Perú es el último país del mundo en educación, lo cual es obviamente un dato totalmente falso, ¿no? No participan en la prueba PISA los países africanos, la mayoría de países de Latinoamérica, etc., ¿no? Es un grupo principalmente de países de ingresos altos, medios y altos, y algunos otros países como Perú que participan también en esa prueba. Pero ciertamente eso no quita, ¿no?, que teníamos un serio problema con los aprendizajes. Y los otros años que se han venido dando las pruebas PISA, ¿no?, que han sido 2009 y 2012 también, Perú salía último lugar en lectura, en matemática y en ciencia, ¿no? Aunque también, resaltando un lado positivo, es uno de los países que más ha mejorado, ¿no? De hecho, en lectura es el país que más ha mejorado de todos los países que participan en PISA desde el año
año 2000 hasta el año 2012, que es la última vez que se ha hecho pública la evaluación, porque el año pasado tuvimos una evaluación que recién se va a hacer pública en diciembre de este año. Entonces sabemos que tenemos un problema de aprendizaje también, pero lo que está detrás de jornada escolar completa no es solo cubrir un déficit de horas y un déficit de aprendizajes en las escuelas secundarias, sino sobre todo empezar a transformar el servicio que se está dando en la educación secundaria, ¿no? Y no solo, como decía, es un tema que no se están logrando los aprendizajes si no hay más horas, sino que, por ejemplo, no hay personal suficiente en las escuelas, no hay directores capacitados o ni siquiera con plaza orgánica, no hay profesores capacitados, no hay psicólogos, no hay personal suficiente de administración, de limpieza, de auxiliares, etc., ¿no? Solo por dar un ejemplo, digamos, a nivel de todo el sistema, cuando se calculó el número de administrativos en las escuelas públicas, habían 35.000, ¿no? Y tenemos 50.000 escuelas, ¿no?, en el país. Entonces, realmente ni siquiera hay en promedio un administrativo por escuela, ¿no? Y por eso, no sé si alguna vez han visto una presentación del ministro donde él compara el organigrama de la escuela pública con la escuela privada, ¿no?, en el Perú. Y vemos pues que en el caso de la escuela pública, el organigrama es un director y sus docentes, ¿no? Eso es como enfrentan muchísimas escuelas el día a día del servicio educativo que se brinda. Y en el caso de las escuelas privadas, pues veamos toda una estructura y toda una organización. Entonces, en el modelo de jornada escolar completa se busca también dar una forma distinta de gestión en las escuelas, con un modelo de gestión diferente. Y también hay toda una línea, ¿no?, de brechas, ¿no?, que se encuentran en la secundaria, de acceso a servicios, ¿no?, básicos, de acceso a internet, de equipamiento suficiente, de aulas en buen estado, etc., ¿no? Entonces, justamente viendo este panorama tan complicado y habiendo estado la secundaria tan olvidada, esto es un fenómeno que no solo ha pasado en el Perú, ¿no?, esto ha pasado en todo el mundo. Se le conoce en la literatura de las políticas educativas a la secundaria como el eslabón perdido de la cadena, ¿no? Así está, digamos, sistematizado y documentado en un montón de países, porque muchísimas experiencias donde las prioridades estuvieron enfocadas en primaria, estuvieron enfocadas en educación inicial y hasta en educación superior, ¿no? Pero a todo el mundo se le olvidó, en el Perú y en el resto de países, que había una parte fundamental donde culminaba la educación básica y donde muchos chicos ingresan al mercado laboral o a educación superior y no tuvo la atención suficiente, la prioridad política, la prioridad presupuestal necesaria. Entonces, ¿qué planteamos como el modelo de jornada escolar completa? Primero, un modelo pedagógico distinto, ¿no?, donde hacemos un énfasis más fuerte y ya, digamos, en el día a día de lo que experimentan los docentes y los estudiantes, del enfoque por competencia y del acompañamiento al estudiante. Hay en el modelo de jornada escolar completa hay un énfasis muy fuerte en la tutoría, en el acompañamiento, en la orientación a los estudiantes. También en el modelo se incrementan las horas de áreas como inglés, que pasa de 2 a 5 horas a la semana, de matemática, de comunicación, de ciencias, de ciudadanía y de educación para el trabajo. Además, se integran mucho las tecnologías a los procesos de aprendizaje, ¿no? Se están trabajando con softwares educativos que permiten, pues, que sea más atractivo y se logren mejores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes, ¿no?, para la población objetivo de la secundaria. También en este componente pedagógico se hace un trabajo de acompañamiento y capacitaciones a directores y docentes, ¿no? Los directores de jornada escolar completa primero están ya designados con una plaza orgánica, primer paso elemental, pero además son parte de un programa de capacitación a directores y de un acompañamiento en la gestión escolar. Además, los docentes son capacitados y reciben un acompañamiento en algunas áreas priorizadas. Nos gustaría hacerlo para todas, pero por razones presupuestales no hemos podido tener acompañamiento para todas las áreas, pero se han priorizado digamos, la asistencia técnica que reciben. Esta forma de capacitación que es escuela por escuela, ¿no?, y donde el docente se le hace una observación de aula, se le da retroalimentación, se generan grupos de interaprendizaje, etc. Se está haciendo matemática, en comunicación y en inglés, ¿no?, pero la idea es que esto se expanda también al resto de docentes. Para la parte de acompañamiento, para la parte de formación sí se está trabajando en varias áreas curriculares, pero falta todavía más por hacer, ¿no? Justamente es uno de los elementos que estamos mejorando ya en este segundo año del modelo de jornada escolar completa. Además, hay muchos indicadores de este abandono en la secundaria, ¿no?, pero uno de ellos es
que he mencionado, es que nunca se habían hecho en el Ministerio sesiones de aprendizaje para los docentes de secundaria, ¿no? Y eso hicimos para 5 áreas, para 6 áreas en verdad en secundaria. Hicimos matemáticas, comunicación, ciencias, historia, geografía y economía, inglés. Hicimos pusimos a disposición de los docentes la programación anual, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje para todos los grados, ¿no? Y la respuesta de los docentes fue masiva, ¿no? Nosotros nos quedamos sorprendidos de la cantidad de descargas que se producían de todas estas sesiones que colgamos en las páginas web. Actualmente ya debe estar por encima de los 30 millones de descargas. Y lo que es más interesante es que se ponían a disposición de los docentes estas sesiones en formato PDF y en formato en Word, y la mayor cantidad de descargas, que ustedes lo pueden ver en la plataforma GED.periódico.p, se da en las sesiones de Word, porque precisamente son orientaciones para que los docentes lo adapten de acuerdo a su contexto. Además, bueno, hay muchísimas orientaciones que se ha dado a los docentes para todo su trabajo ya dentro del aula, ¿no? Eso, digamos, es como los principales elementos de la apuesta pedagógica. En inglés quisiera resaltar que es una de las cosas que más les ha gustado a los chicos cada vez que visitamos una escuela de forma escolar completa. Resalta mucho cómo se están trabajando con un software especial de inglés, que se ha adquirido a una empresa que se llama EduSoft, que es parte de ETS, que es la empresa internacionalmente reconocida por hacer los exámenes TOEFL. Ellos tenían un software educativo de inglés donde los estudiantes trabajan con audífonos, con micrófonos, van practicando su pronunciación, hay videos, hay una experiencia muy interactiva y que los hace a los estudiantes motivarse más, ¿no? Y encontrar estrategias que los tienen más contentos y logran mejores aprendizajes también. Y he resaltado algunos de los elementos, ¿no? Del componente de aprendizaje. Si tienen en la ronda de preguntas puedo entrar en más detalle. Y luego, en la parte de gestión, como les decía, hay un nuevo organigrama para las escuelas de jornada escolar completa, ¿no? Y acá es fundamental resaltar el trabajo de los coordinadores pedagógicos que se asignan dentro del grupo de docentes de la escuela y también de los coordinadores de tutoría, justamente para trabajar bien fuerte la parte del acompañamiento del estudiante que les mencionaba. ¿Qué pasa con estos coordinadores pedagógicos y coordinadores de tutoría en una escuela de jornada escolar completa? Normalmente ellos dictaban 24 horas, ¿no? Ellos pasan ahora a dictar solamente 12 horas y ese resto de horas que dejan de dictar lo dedican justamente a liderar al resto de docentes para hacer un mejor trabajo pedagógico y para hacer un mejor trabajo de tutoría, ¿no? Porque sobre todo en el caso de tutoría muchas veces no se cumplía con aprovechar bien las horas de tutoría grupal y de realizar la tutoría individual, ¿no? Que es algo fundamental en la escuela y que normalmente no se da, sobre todo en secundaria, que es más complicado, ¿no? Porque en primaria el docente tutor tiene a cargo al estudiante de todas sus áreas, ¿no? Y lo ve todo el día. En secundaria son diferentes profesores que dictan las áreas curriculares y es más complicado llevar a cabo ese trabajo de docente tutor. Como les decía, también hay un psicólogo en cada escuela de jornada escolar completa que ha sido uno de los personajes, ¿no? Uno de los actores más valorados en la escuela por docentes y por estudiantes, ¿no? Que acompaña también todos estos procesos de interacción en la escuela entre los propios estudiantes y entre docentes y estudiantes. Además, hay personal de mantenimiento, personal de vigilancia, tenemos también contratados auxiliares. Todo esto ha sido un proceso de contratación CAS, ¿no? Todos estos actores que les estoy mencionando. Un coordinador de TICs también, porque llegaban software, llevaba equipamiento, llevaba conectividad a internet. Debía haber un actor en la escuela que sea capaz de ayudarnos a aprovechar al máximo todas esas oportunidades que se dan en las escuelas de jornada escolar completa. Y esto ha sido, pues, como todo proceso, ¿no? de cambios y de dar mejoras en las escuelas, muy complejo en la implementación, ¿no? A todos los actores en la escuela les ha costado al inicio y poder implementar la jornada escolar completa. Los amigos de regiones que están acá saben bien lo duro que ha sido la implementación, todos estos procesos de contratación, miles, ¿no? Miles de profesionales contratados para mejorar nuestras escuelas y implican procesos de contratación complicados que a veces no se dan a la velocidad que todos quisiéramos, pero que gracias al compromiso de la DRES y de la SUGEP hemos podido sacar adelante, ¿no? Y el porcentaje de contrataciones de todo este personal de la meta programada está por encima del 97%. Entonces, con todas las complejidades que ha habido en el proceso de transferencia, etcétera, y seguramente habrán preguntas sobre eso en la parte siguiente. Entonces teníamos toda una nueva forma de gestionar y organizar la escuela. Y en tercer lugar teníamos un componente de soporte
que incluían las capacitaciones, un poco ya les he ido comentando, y el acompañamiento a los docentes, pero también hay todo un proceso de equipar mejor a las escuelas, ¿no? De asegurar conectividad a internet, de dotar de laptops. Se han dotado más de 80.000 laptops a todas estas escuelas de jornada escolar completa, y hay toda una fase que ha avanzado en algunas regiones y todavía está pendiente en otras, de dotación de aulas prefabricadas, y bueno, y también lo que ya se ha podido concretar es lo de la reposición del mobiliario, ¿no? Entonces, estas escuelas en general estamos buscando dar un mejor servicio y que se logren mejores aprendizajes. ¿Qué indicadores tenemos si ha habido buena recepción o buenos resultados de esta experiencia? Primero, viendo el lado de aprendizajes, comparando las escuelas de jornada escolar completa con el resto de escuelas, en la evaluación censal de estudiantes vemos que hay una mejor performance de los estudiantes de jornada escolar completa, ¿no? Y este año ya queremos seguir corroborándolo y viendo las otras áreas que se van a medir en la evaluación censal, que son las de ciencias, el CPA y la parte de social. Pero también haciendo un análisis más fino, ¿no? Con escuelas de similares características, como parte de una evaluación de impacto que se está haciendo con el apoyo de Forge. Ya los resultados preliminares están arrojando que las escuelas de jornada escolar completa tienen resultados positivos, ¿no? En comparación con estas escuelas comparables, significativos y robustos. Entonces, eso es una buena señal de cómo están dando mejores aprendizajes con este mejor servicio. También hay mucha satisfacción de los estudiantes y los padres de familia, ¿no? La empresa Ipsos, muy famosa, sobre todo en estas épocas electorales, también tiene una trayectoria amplia de hacer estudios de opinión, ¿no? Y ellos han hecho un estudio representativo para las 1000 primeras escuelas donde se ha implementado la jornada escolar completa del año 2015, y han encontrado que el 85% de los estudiantes considera muy bueno el nuevo modelo de jornada escolar completa. Y en el caso de los padres de familia, el 75% de los padres de familia considera también como muy bueno este nuevo modelo. Me llama la atención que hay un 10% de los padres de familia que no sabían sobre el modelo de jornada escolar completa, ¿no? Llama la atención porque, claro, no se han dado cuenta que sus hijos están quedándose 2 horas más a la escuela todos los días. Llama la atención. Pero ese es un dato anecdótico por parte de este estudio que tiene un montón de... ¿Me das un minuto más? Ya, perfecto. Entonces, tenemos todos estos indicadores y la verdad es que positivos, hay otros más sobre cómo han ido valorando los diferentes actores, ¿no? Al psicólogo, a los coordinadores pedagógicos, al personal adicional que llega a las escuelas, ¿no? A las clases de inglés, a las clases de las otras áreas curriculares, a las estrategias de reforzamiento, que me olvidé de mencionar, una estrategia de reforzamiento pedagógico donde se han tomado pruebas de diagnóstico de 3 áreas que hemos priorizado, que son ciencias, comunicación y matemática, y que se están tomando para todos los grados desde el año pasado, ¿no? Una prueba al inicio y una prueba al final. Y también ahí hemos visto mejores aprendizajes. Para cerrar, sé que el tiempo ya me venció, quería comentar, ¿no? Que este modelo se ha implementado en 1000 escuelas en el año 2015 en todo el país. Estábamos atendiendo en ese primer año 345.000 estudiantes. Ahora en este segundo año hemos ampliado 602 escuelas más, con lo cual estamos llegando a más de medio millón de estudiantes, ¿no? 512.000 estudiantes, con lo cual ya estamos cerca del 30% de toda la matrícula de la secundaria pública. Y este es un modelo que busca llegar al año 2021 a todas las secundarias públicas. Hay un plan de expansión que estamos desarrollando en el Ministerio, que estamos ya por terminarlo, donde tenemos varias estrategias para poder alcanzar esa meta tan importante. La idea es que este modelo llegue a todos y que todas estas mejoras en el servicio que todos nuestros adolescentes las merecen lleguen lo más antes posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y como ustedes están observando, el conversatorio, bueno, lo compone parte en realidad el director de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, pero también está presente una representante de la comunidad académica, que es la señora Lorena Alcázar, ella es investigadora de grado. Una vez más, un voto de aplausos y vamos a dejar en la palabra. Muchas gracias. Yo voy a comentar el SODEGEC a partir de una evaluación de diseño y procesos que hicimos desde GRADE y que fue una experiencia interesante porque es una evaluación externa que se trabaja directamente con el propio ministerio,
así como se han hecho varias evaluaciones a otros programas, a soporte que van a ver en la tarde, a inglés fue una evaluación separada, y también otra de Bono Escuela, en fin, varias, ¿no? Que también quería comentarlo porque me parece que es otra iniciativa del Ministerio de Educación que vale la pena mirar y fortalecer y mantener, ¿no? Este esfuerzo para hacer evaluaciones. Si bien también tiene su parte compleja, porque por más que se trata de una evaluación externa y se trabaja en colaboración con el propio programa o la intervención, siempre es difícil porque naturalmente hay no resistencia, sino digamos, muchas ganas porque todo salga bien, ¿no? Entonces eso es una cosa compleja que el Ministerio tiene que seguir trabajando, pero me parece una iniciativa que vale la pena comentar. Bueno, desde esta evaluación la idea era, bien pronto en la intervención, ¿no? En el mismo 2015, como comentaba Isi, recién la intervención está en el inicio de su segundo año, y el 2015, naturalmente, con una intervención además tan compleja y ambiciosa, tenían que comenzar de a pocos, entonces estaba realmente en pañales, ¿no? Cuando nosotros lo hemos comenzado a evaluar. Pero quizás hubiera sido mejor esperar, pero era importante también para ellos, y me parece muy bien, que se evaluara desde un inicio para poder rápidamente encontrar problemas que se pudieran corregir para este mismo 2016, ¿no? Porque esta intervención no comienza con un piloto, sino se lanza de frente a 1000 escuelas, ¿no? Lo que es bastante complejo también. Y cuando lo preguntamos desde el inicio en el estudio por qué se había hecho así, ¿no? Porque uno pensaría que probablemente era mejor comenzar con un piloto, un poco que la respuesta era que sentían que si no se hacía así, había el riesgo de que finalmente no se hiciera, ¿no? Que es un tema que quizás tiene validez, ¿no? Entonces se comienza con las 1000 escuelas para el 2016, cuando todavía se está trabajando y se está tratando de fortalecer el modelo, se amplía a 600 escuelas más, nuevamente bastante ambicioso también, pero el objetivo es avanzar lo más rápido posible a la mayor cantidad de escuelas. Entonces, bueno, haciendo esa importante anotación de que nosotros hacemos una evaluación cuando el modelo recién se está asentando, y la verdad es que, dado lo complejo de la intervención, que una lástima que no haya puesto las diapositivas que tiene ICI en otros casos, donde se ven todos los componentes y todos los temas que intervienen en la intervención, que solamente entenderla en realidad toma bastante tiempo. Nuestras expectativas eran que íbamos a encontrar la situación bastante más complicada en las escuelas de lo que efectivamente encontramos, ¿no? Era bastante lo que se hizo, y si bien hay una serie de problemas, se encontró en particular lo que nos pareció más positivo es la actitud positiva de las escuelas. Había olvidado comentar un poquito de cómo hicimos esta evaluación, y además de la revisión de documentación y entrevistas a nivel central con los principales actores involucrados, hicimos un trabajo en 20 escuelas por un equipo especialmente preparado, y que trataba de mirar un poco todo, no con detenimiento en ninguno de los componentes, sino mirar un poco todo el programa, toda la jornada, que como bien comentaba Isi, el nombre quizás no le ayuda, porque es mucho más que una jornada escolar completa, sino es todo un modelo de intervención de servicio que pretende en realidad darle a la escuela todo lo que la escuela, o casi todo, ¿no? Todo lo que la escuela necesitaría, ¿no? Entonces lo que hicimos fue visitar las escuelas, y estuvimos una semana en cada escuela hablando hablando con los itinerantes, con los acompañantes diferentes que hay, con los actores en la UGE y en la DRE, hablando con docentes, hablando con coordinadores, hablando con el director, con padres y con estudiantes en focus, ¿no? Entonces fueron solo 20 escuelas, pero tratamos de mirar un poco todo. Y el trabajo lo hicimos en estas 20 escuelas, tratando de cubrir costa, sierra y selva, escuelas que estuvieran más urbanas y escuelas más alejadas, y también tratando de cubrir escuelas que tuvieran, de acuerdo al propio sistema de monitoreo del Ministerio, buenos resultados y pobres resultados, ¿no? La mayor variabilidad posible. Entonces encontramos una serie de espacios de mejora, que algunos de los cuales quiero comentar, pero como les decía, en general el resultado fue positivo, y particularmente la percepción de los diferentes actores, considerando que tenían muchos de ellos nuevas funciones,
tenían que aceptar nuevos roles, como por ejemplo la figura de los acompañantes, la figura de los coordinadores, una serie del psicólogo, del equipo administrativo, en fin, ¿no? Un montón de nuevos actores con nuevas funciones y toda una reorganización de la escuela y más las sesiones y todos los aspectos pedagógicos que también comentaba Isi. Y en general lo que encontramos era una actitud positiva de la mayoría de actores, con excepciones, claro. Ahora, cuando uno comenzaba a mirar los diferentes componentes, tenían naturalmente dificultades para lograr lo que se esperaba en la mayoría de componentes. En algunos casos hemos tratado de como de agrupar los hallazgos y algunas dificultades parecían simplemente ser producto del tiempo, de que se requiere un proceso de adaptación para irlas mejorando y logrando. Y en otros casos hay algunos temas que requieren algunos ajustes, algunos ya se han comenzado a hacer para este año y otros requieren posiblemente seguir haciéndose como para lograr los objetivos que se tienen, ¿no? Entonces, eso como introducción general de que hemos tratado de mirar y esta primera llamada de atención de que la intervención es realmente bastante compleja, bastante completa, tiene todos estos componentes, dentro de cada componente una serie de diferentes actividades y de actores y bueno, y el resultado nos parece positivo, pero con importantes cosas que requieren mejorarse, algunas de la propia GEC o de la propia dirección y otras que tienen que ver con áreas que escapan a la GEC, que tienen que ver ya con mejoras que se requieren hacer desde el propio ministerio, ¿no? No hemos visto resultados, nosotros hemos mirado diseño y procesos, no hemos visto resultados de impacto que comenta Isi que se vienen ya, sabemos que hay esta evaluación de impacto en camino y que bueno que haya resultados ya tan pronto, porque claro, los resultados que se ven a través de la prueba de rendimiento son importantes, pero no son rigurosos, en particular porque recuerden que la GEC se hace seleccionando escuelas, no solo no aleatoriamente, sino seleccionando las escuelas más preparadas, más completas, más grandes, más equipadas. Entonces es de esperar que tengan mejores resultados, pero ya la evaluación de impacto les va a tratar de corregir por eso y mostrar lo que seguramente se debería encontrar dado todo el apoyo que se le está dando a estas escuelas, ¿no? Entonces, comentando algunos detalles en cada componente, en el componente pedagógico es solamente comentar algunos de los resultados porque es bastante amplio todo. Se encuentran realmente, como les comentaba, una muy buena actitud por parte de los docentes, de los coordinadores con respecto, por ejemplo, a las sesiones, ¿no? Que simplemente las tienen que bajar, pero tienen una buena actitud, les parece bien, pero siempre tienen muchos problemas para lograr usarlas. ¿Por qué? Porque les parecen muy largas, en realidad porque no tienen las capacidades para implementarlas, ¿no? Y un actor clave aquí ha sido los acompañantes. Siguiendo este modelo de acompañamiento que se está realizando en diferentes niveles de educación, como el Ministerio viene impulsando fuertemente, aquí también se tienen los denominados asesores técnicos especializados que visitan las escuelas GEC y que parecen estar haciendo un buen trabajo de acuerdo no solo a lo que ellos nos dicen, sino a lo que nos han comentado docentes, directores, etcétera, ¿no? Los docentes se encuentran satisfechos con el apoyo que les dan estos acompañantes y la queja que se tiene es más bien porque están restringidos su trabajo sobre todo a la ESE, ¿no? Particularmente se da en el periodo previo y la preocupación está centrada en la prueba, entonces hay esta demanda por ampliarlo, que es una labor que se tiene que hacer luego, ¿no? Como comentaba ahí, sí, creo que lo han ampliado un poco o lo están pensando ampliar a otras áreas, pero el principal queja ahora era que se centra todo alrededor de la prueba y de las materias que tienen que ver con la prueba, ¿no? Se pide un trabajo mayor de estos acompañantes a lo largo del año, no solamente en ese periodo, para más materias, para más docentes, en fin, probablemente lo que se requiere es más acompañantes y tiene que ver con un tema presupuestal, ¿no? Luego están los coordinadores pedagógicos, que también es interesante que es una figura que viene siendo bien recibida en las escuelas, porque parecía difícil a priori que entre el propio personal de la escuela se escoja a un coordinador que va a tener una labor, una suerte de transmitir conocimientos y de supervisar y de entrar a las escuelas.
manifiestan en las escuelas que primero hubo una reacción como de que me están evaluando, pero después no, después han sido aceptados bien y se entiende que es una labor de apoyo y parece estar funcionando poco a poco en el sentido que se busca, ¿no? También es clave, entonces, esta labor del coordinador pedagógico, por supuesto, requiere mayor preparación, se requiere, y se ha hecho ese esfuerzo por darle horas de coordinación, que es un esfuerzo muy importante, pero hay esta queja de que se sienten desbordados en sus tareas, posiblemente también porque son tareas nuevas, pero sí se sienten desbordados, ¿no? El reforzamiento pedagógico de docentes a estudiantes, que es otro elemento muy importante de la intervención GEC, no se viene realizando. Se hizo la prueba de diagnóstico y los resultados fueron uniformemente desastrosos, ¿no? Como era de esperar, porque como explicaba ahí, si la secundaria estaba muy abandonada. Entonces, este reforzamiento pedagógico te dice cómo lo voy a hacer, porque la idea era ayudar a algunos estudiantes que estuvieran peor, pero las pruebas no les han servido de mucho porque todos han salido mal. O sea que esto es algo que se podrá ir mejorando también a futuro, ¿no? Pero tienen dificultades, no se viene realizando este componente mucho. Otro aspecto muy importante de la parte pedagógica es lo de tutoría, que es muy bien recibido por todos los actores en la escuela y en la comunidad educativa, en particular, como también lo mencionó Isi, la figura del psicólogo, que no siempre fue psicólogo porque no se pudo tener psicólogos en todas las escuelas y en algunos casos se tuvo que recurrir al trabajador social, pero esta figura es muy bien recibida, se dice que está apoyando mucho y está colaborando mucho para que esta función de tutoría se dé, ¿no? Se está dando en particular las tutorías grupales, que son muy bien recibidas por todos. Las tutorías individuales no se dan todavía, y nuevamente aquí por un desborde de funciones y tareas de los involucrados. Tanto los docentes tutores como los coordinadores de tutoría sienten, particularmente el coordinador de tutoría fue la figura de todos los sectores y todos los roles que revisamos y que percibimos como que se siente más desbordado en sus funciones, es el coordinador de tutoría, y nos parecía que quizá sea porque no es un psicólogo y es un docente que no está realmente preparado para esta labor, quizás sea conveniente repensar de tal forma que sea el psicólogo el que tenga una reorganización de funciones o preparar más o darle más horas al coordinador de tutoría, porque esta labor de tutoría parece sumamente importante, es muy bien recibida y es algo que se tiene que fortalecer. Luego, en los temas del componente de gestión, ¿no? He tocado solamente algunos, el componente pedagógico. En el componente de gestión, un tema importante tiene que ver, pero seguramente se va a discutir más acá, con cómo está implementado a los niveles descentralizados el AGEC, ¿no? Y de la forma por la que, con el apuro y la importancia con que se le dio para su inicio, comienza muy centralizada y con estos roles de los coordinadores regionales muy importantes. Estos coordinadores regionales hacen realmente de todo y han sido muy importantes para que la gente logre todo lo que ha logrado en tan poco tiempo. Primero, ellos están en la región y tratan de ser como una bisagra con las UGELES y con las DRES, tarea que les es bastante complicada, pero que han venido cumpliendo. Y las DRES y las UGELES han tenido el problema de no estar muy integradas inicialmente, pero esto está mejorando mucho con incluso los compromisos de desempeño. Y aquí el principal problema que se enfrenta, que escapa a la GEC, y es lo que uno encuentra cuando evalúa cualquier programa del Ministerio, es que todos los esfuerzos que se hacen por capacitar y por trabajar con las instancias descentralizadas se pierden por la altísima rotación de personal que se tiene, ¿no? Entonces eso es una dificultad enorme que se enfrenta desde la GEC y en realidad desde todos los programas. Luego, el tema de la gestión de recursos humanos era también, con todos estos nuevos actores, más los cambios de horas de docentes y por la extensión de la jornada y todo, era muy complicado y se ha logrado bastante, ¿no? Al principio, cuando comenzamos a ver el programa, los porcentajes de logro eran muy bajos, pero ya hemos visto que están bastante altos, pero ha sido muy difícil contratar a todo este nuevo personal, ¿no? Coordinador administrativo, secretario, psicólogo, el coordinador para la tecnología, en particular porque a pesar de que se trataba de dar salarios atractivos, al parecer, sobre todo para algunas escuelas más remotas, los salarios no eran lo suficientemente atractivos como para conseguir
conseguir el personal, ¿no? En particular, en el caso del psicólogo, era una tarea casi imposible conseguir psicólogo para todas las escuelas. El otro problema que se encontró aquí, que recogimos un poco en el campo, es en los docentes que han recibido este nuevo horario y son compensados, ¿no? con el pago por horas, pero en muchos casos, como sabemos, son docentes que tenían otro trabajo en la tarde y que ya no lo pueden cumplir. Entonces hay mucho descontento en muchos docentes porque esta compensación del trabajo por las horas extras no compensa lo suficiente como para otro trabajo que pudieran realizar, ¿no? Es un problema que no es fácil solucionar, pero que hay que mirarlo porque es una consecuencia de la jornada extendida, ¿no? En particular hay problemas en los casos de los docentes contratados, que terminan siendo siempre los más perjudicados con este tipo de intervenciones. En este tema de gestión, el actor clave también ha sido el acompañante, el denominado AGE, acompañante de gestión educativa, que es muy interesante también, ¿no? Porque no va a acompañar en los temas pedagógicos como se ha venido haciendo en otros casos, sino que hacemos un acompañamiento en temas de gestión. Y también nos sorprendió que es muy bien recibido y se logra como un mejor clima en la escuela y una toma de decisiones más democrática, ¿no? Y esto es lo que trata de transmitir el AGE en muchos casos y en muchos casos lo logra, ¿no? Y aunque aquí encontramos mucho más variabilidad, porque depende, estos AGES que se encargan de los diplomados y de acompañar a las escuelas, dependen de diferentes instituciones que se encargan de esta labor, ¿no? Es terciarizada. Y encontramos que en algunos casos es mucho mejor que en otras, ¿no? Entonces esto es algo que se tiene que ir también revisando y corrigiendo. También encontramos, como suele suceder en cualquier programa de educación también, que todo termina dependiendo del director, ¿no? Entonces hay casos, en los casos en los que se encuentra que todo funciona mejor, es donde hay un buen director que ha sido capacitado, que tiene capacidad de liderazgo, etc. Y en otros casos donde hay problemas es cuando el director no logra el liderazgo en la escuela, no trabaja bien con sus coordinadores, con sus docentes, etc., ¿no? Entonces nuevamente aquí nos lleva a la necesidad que escapa a la JEC, pero que es una necesidad de capacitar y fortalecer las labores del director, ¿no? Y aquí, en particular, hay un tema de preocupación porque en los diplomados que se participó fue donde el director y los coordinadores recibieron la información sobre la JEC. Antes no tenían ni idea porque solamente con la información que se podía bajar de la web no lo manejaban, ¿no? Y estos diplomados fueron claves para que pudieran entender cómo debía ser la intervención y qué debían hacer. No tanto, de acuerdo a lo que nos manifestaron, los diplomados no tienen tan buenos resultados en la parte pedagógica, en el uso de herramientas, pero sí fueron claves para entender todo lo de la JEC, ¿no? Y el problema aquí es la rotación de personal nuevamente. Entonces, tengo entendido, no sé si esto ha cambiado, que el diplomado solamente se va a hacer en el siguiente año a las 600 y pico nuevas escuelas y no al personal de las escuelas que ya estaba, lo cual, dada la rotación de personal, puede ser un problema bastante serio. Después hay otros varios elementos que ya no creo que no van a tener mucho tiempo de comentar, pero que tienen que ver con la gestión de alimentos, que en verdad no se justifica que sea lo que más el problema más álgido, ¿no? Que se critique a la jornada y todo lo que esto implica un tema de alimentos que ojalá se siga resolviendo. Los coordinadores de la propia JEC han tenido un rol muy importante en tratar de solucionarlo utilizando a las municipalidades, a los UGELs y todo lo que esté a su alcance. Y la principal queja aquí de las escuelas y de los padres de familia tiene que ver con que no hay un ambiente apropiado para la parte del almuerzo, ¿no? Que es algo que se tiene que trabajar con otras instancias del propio ministerio. Luego, en mobiliario y equipamiento encontramos muchas deficiencias, pero parece que también están trabajando ya más en ese tema. Nosotros cuando fuimos todavía había muchas deficiencias. Se me acaba el tiempo, pero entonces, nuevamente, como balance general, creemos que es una intervención esperada, necesaria, que requiere sostenerse y fortalecerse y hay aspectos que podrían ir dados porque nosotros hicimos la evaluación y ir mejorando solos, otros que requieren importantes mejoras desde, como algunas de las que se están comentando, de la propia JEC y otras que
escapan a la gente, que tienen que ver, por ejemplo, con el propio problema docente, porque siempre cabe preguntarse qué tanto se puede lograr a través del acompañamiento, ¿no? Entonces ya hay que seguir trabajando con la revalorización docente, en fin, con un fortalecimiento del rol del director y temas que ya todos sabemos, que no son tan de la JEC, sino más del modelo en general. Y bueno, no quería irme sin decir que el gran reto es ver qué se está haciendo con la secundaria rural, ¿no? Gracias. A continuación vamos a tener la intervención de la presencia y la opinión desde región, desde la región San Martín, la directora regional de educación Pilar Saavedra va a tomar la palabra. Aproximadamente tenemos 15 minutos para su intervención y bueno, adelante. Gracias, Walter. Buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a hacer un esfuerzo particular para concentrarme en lo que es la jornada escolar completa desde la lectura de la región, de mi región, porque es bien complejo que no miremos el modelo dentro de una integralidad y sobre todo dentro de las posibilidades y limitaciones que tenemos como regiones para gestionar la política pública. Nosotros somos un ministerio pequeño, tal vez más grande, y cuando las estrategias que se implementa, se diseña desde el ministerio, se implementa en las regiones, empieza necesariamente a poner el cable a tierra. Y cuando el cable está a tierra, es que empezamos a pensar, a sentir y a actuar en consonancia. Entonces, si cualquier propuesta o modelo que se implemente no esté pensando en lo grave problema que tenemos en la secundaria, fundamentalmente acceso, permanencia, conclusión. San Martín tiene una tasa de conclusión bajísima, solamente 51 estudiantes entre 16 a 18 años concluye la secundaria, digamos, en el periodo establecido. Y esa es nuestra brecha. Si un modelo que se diseña con marco operativo, como ya lo ha evaluado, porque está evaluando grave hasta donde se está implementando, no tiene como finalidad también ir resolviendo estas grandes brechas, entonces probablemente vamos a tener serios problemas también en su implementación. Y lo digo desde una postura bastante objetiva. El modelo tiene que mantenerse, tiene que perfeccionarse, tiene que adecuarse probablemente también, pero sobre todo tiene que ir mirando también todos estos enormes desafíos que tenemos en el país y mirando las regiones como regiones que somos en un país tan diverso. Y luego ahí pasa tal vez el otro desafío que es el más grande en mi opinión, que es el de trabajar por procesos de descentralización mucho más sostenibles, mucho más permanentes, que desarrollen y potencien también las capacidades que tenemos a nivel de las regiones y de las propias UGELs. Por eso cuando se privilegia como un hecho positivo, y sí que lo es, pero si es de manera exclusiva, como un hecho subrayar, que la jornada escolar completa tiene un coordinador, tiene un subcoordinador y tiene toda una estructura, en mi opinión, casi paralela a lo que desarrollamos como Dirección Regional de Educación y como UGEL, probablemente ese tema sea insostenible. Tiene que haber en algún momento una suerte de mimetización de esos equipos que están trabajando, digo esos equipos aún con toda la disponibilidad que tenemos para integrarnos, abrirnos, conversar, discutir y sobre todo, no sé si ese es el término, pero sobre todo tener presencia como región respecto a que como región pretendemos resolver nuestros problemas también. Nosotros hemos sido bastante audaces. Desde la región San Martín hemos planteado un calendario distinto, por ejemplo, escolar, y hemos empezado clases el 7 de marzo, porque nosotros culminamos clases en más de 170 instituciones educativas el 30 de noviembre, por el tema de las lluvias, las inundaciones, etc. Aun cuando la norma nacional nos decía arranquen el 14. Sustentamos y de todas maneras ha provocado cierta situación incómoda en el ministerio.
Y también somos audaces en el sentido de que todas las intervenciones que tengamos a nivel de la región, desde los distintos programas presupuestales, tienen también que estar por lo menos pensando en que un norte que tenemos como región es que se cautele, se cumplan las horas efectivas de clases, por ejemplo. Y sobre eso se tendrán que planificar las capacitaciones de manera agotada, pertinente, y felizmente hay un nivel de coordinación, de conversación para mantener ese diálogo, pero desde el empoderamiento que tenemos como regiones para dialogar cara a cara con el Ministerio. Hemos estado, yo he traído un dossier y una serie de aspectos que hemos trabajado ayer con el equipo, pero yo quisiera referirme básicamente a lo que hemos estado conversando hoy en el grupo antes de que tengamos la mesa, el panel. En el grupo se planteaba, y obviamente porque tenemos directores que están también sufriendo, gozando lo que significa la implementación de la jornada escolar completa, allí se planteaba una serie de fortalezas que también tiene la jornada, digamos el modelo, ¿no? Uno, por ejemplo, es el hecho de concentrar en cada institución educativa una serie de profesionales que le da un toque también de multidisciplinaridad al hecho educativo, y eso es algo importante. El psicólogo conversa, el trabajador social conversa, dialoga, se afronta el hecho educativo desde distintas miradas, lecturas, ópticas, etcétera, para resolver estas demandas que tienen los estudiantes. El otro hecho importante es que, aun cuando hay ciertas resistencias todavía en el profesional que se encarga de conducir, dirigir la institución, efectivamente, hay todavía que vencer sus miedos, sus temores, para que se concentre, aún sin que exista un estímulo directo pecuniario, ya nos hemos acostumbrado un poco a eso también desde alguna escuela, pero que alimente también su propia condición como profesional para levantar, trabajar de cara a ir mejorando la calidad del servicio en una postura más de trabajo corporativo, y es también lo que se señala como fortaleza, ¿no? Hay mucho trabajo interactivo, hay mucha coordinación, mucha preocupación, etc. Esta inyección importante de recursos tecnológicos, el hecho de tener, por ejemplo, la certificación para el inglés, el tema de los exámenes y ponerlos en estándares internacionales, etc. O sea, todo eso es bastante bueno, bastante alentador. Pero ¿qué también ocurre? En el caso de San Martín, las primeras 23 escuelas que han sido seleccionadas el año 2015, casi el 80% se concentraban en una sola zona porque se cumplían con los requisitos, ¿no? La cantidad de alumnos, el tipo de institución educativa, etc. Pero resulta que no estaban resueltas las otras condiciones, ni siquiera estaban en camino. Y el año 2015, más o menos entre julio y agosto, nosotros recibimos en la red, porque eso también se traslada, o sea, no solamente se traslada la jornada como concepto, sino también sus problemas para resolverlos a nivel de región, porque aparece el bendito concepto de subsidiariedad, vete donde estás más cerca, ¿no? Ahí atiendes el problema. Entonces, hemos recibido un memorial suscrito por una hermana que es directora de una institución educativa, que se preocupa, piensa, reflexiona y parece para implementar, para también lograr consenso respecto a cómo mejorar su dinámica escolar. Ella encabezó la firma del memorial pidiendo que no simplemente más jornada escolar completa en la zona, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que agenciarnos de todas las condiciones políticas para dialogar, conversar y plantear términos medios. Y qué era lo que se aducía en ese momento. Básicamente, no era una cuestión de que ya hubiera sido un tema bastante fondo, un tema del currículo, que se modifica el currículo, etc. No. Era un tema donde comen mis alumnos. Los padres dicen que ya sus hijos no van a casa a almorzar. ¿Por qué un modelo de esta naturaleza, si eso funciona en Lima, donde todos salen con su lonchera, pero acá mis alumnos, tenían los porcentajes, que viven a 2 cuadras del colegio porque no pueden regresar a casa a almorzar? O sea, cosas de ese tipo que se iban planteando en pleno proceso de implementación. Y luego el plan de fortalecimiento de la educación física. No tengo espacios, los alumnos se juntan, todos a la vez están, unos están sentados al lado esperando que los demás, los primeros grupos terminen de hacer su actividad, etcétera, etcétera. Cosas de ese tipo. Entonces,
Claro, o sea, nosotros podemos decir que eso podemos ir atrasando un poco, eso puede ir resolviéndose de manera progresiva, pero en buena cuenta esas son las condiciones de educabilidad para que podamos garantizar mínimamente aquello que tiene que funcionar en un modelo que pretendemos debe ser exitoso. Y lo resolvimos, empezamos a modificar horarios, no es la generalidad, no sé si estoy soltando, de repente hice una posibilidad de subversión para bien. Pero modificamos horarios, conversamos con los que tienen la responsabilidad de trabajar el plan de fortalecimiento, trabajamos con los padres de familia respecto a la posibilidad de que algunos se queden, otros no, a almorzar, pero que la jornada efectivamente extendida de clases no es solamente las horas adicionales, son otras cosas más. Pues empezamos a autoconvencer de que efectivamente eso era más que la jornada escolar ampliada. Entonces resolvimos en un primer momento el tema, ¿no? Y luego el 2016 se amplía a otras tantas instituciones educativas, a la fecha tenemos 55 y seguimos teniendo exactamente los mismos problemas. ¿Dónde almuerzan? ¿Qué pasa con los docentes? Yo no voy a mencionar el tema de las transferencias tardías para contratar. Hasta ahorita el Ministerio no nos ha transferido el presupuesto para pagar a los docentes, a los CAS. Estamos utilizando nuestro PIA de los otros programas, haciendo una serie de modificaciones presupuestarias, y para eso está la región. La región quiere estar para otras cosas también, quiere estar para pensar el currículo, quiere estar para trabajar cómo implementamos las aulas funcionales, cómo diversificamos el currículo, cómo es que empezamos también a identificar docentes para el tema de contrato, porque hasta los términos de referencia vienen diseñados desde el Ministerio. Entonces necesitamos tener un rol más protagónico como regiones también en cada uno de los modelos de atención que se están implementando en el país. Y otra cosa que me parece importante que también habría que señalar es que este tema de la contratación docente pareciera que con la intervención no sé si alguna región lo siente, probablemente lo sienten más que otras, es que nos estamos quedando sin docentes. En una planificación más integral de la implementación del modelo, por eso es bien difícil que solamente miremos las GECs, si no estamos mirando soporte pedagógico, si no estamos mirando refuerzo escolar, si no estamos mirando el plan de fortalecimiento de educación física, si no miramos todo, si no miramos el IB. Entonces, los docentes que están yendo como contratados a las distintas intervenciones pedagógicas nos están dejando sin docentes en las instituciones de la EBR. En San Martín tenemos cerca de 1.200 que han salido de aula. Si se han salido de aula, estamos cubriendo esa demanda en las aulas con profesionales de otras carreras, con profesionales técnicos y muchas veces haciendo convenios con los pedagógicos para que aquellos que están estudiando la carrera, que no han concluido todavía, vayan y trabajen en la educación básica regular. Entonces, el fenómeno, la situación es compleja, es bastante compleja, y nos tiene que invitar a pensar el problema de manera mucho más integral. Y las posibilidades también lo tenemos que ver desde esa perspectiva, mucho más integral. Y eso significa que también, eso sí es una invocación, que a nivel del ministerio las distintas direcciones conversen, dialoguen, piensen que la unidad territorial que se ha instalado en cada una de las regiones en una dimensión casi paralela de la gestión de la política en el territorio, eso hace daño a la institucionalidad. Ese hecho vulnera las propias posibilidades y de empoderamiento a cualquier proceso que tiene que ser sostenible por parte de las regiones. Las regiones o se sienten, no es mi caso, yo critico, cuestiono, pero igualmente hago cosas, hacemos cosas, y por eso probablemente puedo decir lo que digo. Y el hecho de que tengamos una unidad territorial, y aquí dice Unidad Territorial San Martín, hay un coordinador territorial, todos los equipos están constituidos de manera casi paralela, desarrollan sus actividades de manera paralela, sus reuniones, etc. Nos comunican, a veces llegan a las instituciones educativas sin que nosotros sepamos,
Entonces, no sé, entiendo que no es la intención buscar un nivel de deslegitimación de la propia presencia del gobierno regional, sino más bien un afán bastante rápido, apurado. Entendemos que también es parte, digamos, de una posibilidad de tener resultados de manera inmediata, pero aquello que se logra con consensos, con participación, con involucramiento, es mucho más sostenible porque conceptualmente es lo que tiene más valía. Entonces, quiero cerrar esta parte proponiendo algunos elementos de todo lo que he podido anotar aquí. Uno, siento que la jornada escolar completa tiene que consolidar, porque ya estamos buscando a las instituciones educativas para el 2017. En mi región ya son más o menos 26, de las 26, 24 han expresado su interés, aun cuando no hemos pasado todavía por una etapa de sensibilización. Ya se estarían sumando 55 a 26, no sé cuántos somos por sumar ahorita, pero ya estamos por más de 70, 71, 81 más o menos. Estaremos al 2017 y con seguridad, con todo el esfuerzo que se podría hacer para la infraestructura complementaria para los comedores, para vincularnos a hacer todas las gestiones con Caliwarma para que por lo menos un desayuno a la secundaria se implemente. Desde la región tenemos todo un programa de alimentación complementaria con dotación de pescado, por lo menos a los centros rurales de formación y alternancia primero, luego a las GEC. Con todo el esfuerzo que podamos hacer para educación de mobiliario, con todo el esfuerzo que podamos hacer para tener los profesores completitos y todo el equipo multidisciplinario trabajando para la GEC, no va a ser posible cubrir al 100% con toda esa demanda que vamos creciendo hacia 2021. Por lo tanto, yo sugiero que hagamos un esfuerzo por consolidar lo que ya tenemos, las existentes, que empecemos a trabajar las condiciones, tipificando a las instituciones educativas también aquellas que tienen condiciones mínimas, aquellas que tienen condiciones intermedias, hablando de la integralidad de las condiciones, de aquellas que tienen condiciones suficientes para saber cómo y por dónde empezamos a extender el modelo, porque si el modelo se extiende tal cual ha sido el punto de partida del 2015, avanzando en 2016 de la misma forma y vamos de la misma manera al 2017, porque más nosotros en los requisitos que el Ministerio nos ha alcanzado para seleccionar las otras instituciones educativas hemos incorporado uno que diga las condiciones y las capacidades blandas que debe tener un director de institución. Si un director de institución no tiene la disposición, las competencias y los requisitos mínimos deseables para gestionar una institución educativa, cualquier modelo se desmorona. Es el director de la institución y que descansa una serie de responsabilidades y que tenemos que comprometer en un proceso tan rico como el que pretendemos se constituya también la GEC, ¿no? Y luego, y obviamente ir fortaleciendo las competencias en los roles de la DRE, de las UGELs, para que podamos nosotros apropiarnos al 100%, porque nos exigen que hagamos monitoreo y no tenemos especialistas. Nos exigen que hagamos también un acompañamiento y participemos en las reuniones y tenemos todas las tareas prácticamente de todas las intervenciones del Ministerio recayendo en 4 o en 5 especialistas que tenemos en la DRE y las UGELs. Entonces, yo quiero cerrar esta primera parte de la intervención. Repito, el modelo es bueno, busca, en mi opinión, también ir respondiendo por estas demandas de acceso, permanencia y conclusión, que es lo que al Estado peruano le tiene que importar cuando la brecha es enorme con relación solamente a la conclusión de secundaria. Se presenta como un modelo importante frente a otros modelos que también tenemos, como por ejemplo alternancia, tutorial, el modelo de atención tipo residencia, que de repente en vez de instalar una GEC podemos poner ahí una residencia tal vez para que se potencie y se respondan a estas tres demandas que tenemos, ¿no? Entonces yo cierro esta parte, le pido disculpas si he sido un poco tal vez firme lo que señalo, pero es lo que desde la región, desde una región como San Martín, venimos trabajando, apostamos para que la educación mejore, crezca, digamos, no solamente los resultados a nivel de la ESE,
sino este proceso formativo del ciudadano que aspiramos para el país, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias una vez más, muchas gracias por estar acá también en este evento. Ahora vamos a distribuir el tiempo, tenemos 3 minutos para cada uno para poder responder a todas las preguntas, son muchísimas, casi el 90% de cartillas las tiene Isi, ¿no? Algunas la señora, Lorena, y terminamos con la participación de Pilar. 3 minutos máximo para cada uno, hay que ajustar el tiempo y con la capacidad de análisis que tiene Isi, te dejo el micrófono. No voy a poder, adelante, no voy a poder cumplir los 3 minutos, repente un poquito más. Debería ser proporcional a la cantidad de preguntas que hemos recibido. Y así nos llega también, o sea, día a día, demandas de escuelas que quieren ser incorporadas al modelo que nos genera bastante expectativa. Con todos los retos y complejidades de implementación hay mucha demanda y mucho entusiasmo y muchas expectativas y necesidades insatisfechas de las escuelas. Tengo un montón de preguntas, no las voy a poder contestar todas como quisiera, pero me puedo quedar personalmente lo responderlo. Quiero comenzar con un comentario de Pilar, ¿no? Que es este tema de la, como mencionó, como una estructura paralela que hay con coordinadores regionales y coordinadores. Esto, digamos, ha sido una medida que coincido en que no es algo sostenible ni queremos que sea así. Esto ha sido pensado solo en el inicio de la implementación del modelo, sobre todo considerando que los gobiernos regionales iniciaban también en 2015. ¿no? Y hubo cambio en casi todas las autoridades de DRES y UK. Entonces, a 3 meses de iniciar el modelo en marzo con las clases, era necesario, sobre todo en esa primera parte, tener personal que pudiera acompañar todo este proceso. ¿no? Como decía Lorena, el vínculo entre el Ministerio y la región. Pero esto es algo que progresivamente debería trasladarse a la región. ¿no? O sea, tenemos una misma visión ahí compartida de empoderar y de que sean las DRES y UK las que vean territorio toda la implementación del modelo en coordinación obviamente con el Ministerio. Ese me parece un punto importante resaltarlo. Otro es relacionado a cuál es el tipo de estudiante que atiende principalmente el modelo de forma escolar completa. El 75% son estudiantes del nivel socioeconómico D y E. Y el resto básicamente de C, ¿no? El 25% restante. Llegamos a zonas urbanas y rurales. La secundaria es principalmente un servicio urbano, ¿no? El 86% de la matrícula en la secundaria es urbana, ¿no? Esto es un dato de la realidad. En el caso del modelo está llegando, el 90% de las escuelas son urbanas y el 10% son rurales, ¿no? Y Lorena terminaba su comentario contando qué se estaba haciendo. Además de lo que se hace desde GEI para esas escuelas rurales, hay toda otra estrategia que podemos conversar otro día, solamente Cecilia en la tarde le va a comenzar, que es ser más, ¿no? Es una estrategia que es de soporte educativo rural para mejores aprendizajes en secundaria, es una estrategia de acompañamiento pedagógico y social comunitario en las escuelas secundarias rurales. Hay varias preguntas en relación al tema de las transferencias, que es ahorita una preocupación de todas las mujeres del país, ¿no? De cuándo se va a dar la transferencia para los pagos que vienen, que están pendientes. Es un problema ya muy específico de implementación que nos preocupa muchísimo, tanto ustedes como nosotros en el Ministerio. Ya se está terminando de firmar hoy día el DS que va a pasar ya a la presidencia para que se haga la transferencia a regiones. Y como hemos conversado, bueno, ayer conversamos con el gerente regional de Educación y la Libertad, vamos a enviar la comunicación, ¿no? Para que no hayan cortes de contrato, ¿no? Que era uno de los temas que nos preocupaban a todos, porque esta transferencia va a ser válida desde el mes de mayo. ¿no? Así que por ese lado vamos a mandar las comunicaciones. El tema de la alimentación, ¿no? Que es de hecho la principal crítica al modelo de jornada escolar completa. El Ministerio nunca ha sido proveedor de alimentación, ¿no? Una de las posibilidades, digamos, para tener una solución universal es que Jaliguarma pudiera dar la alimentación, como ya lo está dando en algunas escuelas de jornada escolar completa, ¿no? Jaliguarma es un programa que está enfocado en inicial y en primaria, pero también en las zonas indígenas amazónicas, en el caso de secundaria, y hay secundarias que están en estas zonas y que ya están recibiendo alimentación. Pero además de eso, digamos, ya es un tema de la próxima gestión que quizás pueda hacer incidencia desde varios frentes, ¿no? Para que esto se incorpore. Hay muchas soluciones interesantes y hay bastante flexibilidad en cómo las adoptan, ¿no? Hay varias escuelas en
las que han partido el horario, tipo lo que existía antes, ¿no? En la época antes de los 70, en que los estudiantes van a almorzar a su casa y regresan en la tarde. Pero esto obviamente depende de cada contexto, pues esto funciona en algunas zonas donde los estudiantes viven cerca de la escuela, no va a funcionar en zonas urbanas donde tienen que trasladarse mucho, o en zonas rurales donde hay mucha dispersión en las comunidades, ¿no? Pero es uno de los temas críticos y hay muchos convenios que se han hecho con municipalidades, con gobiernos regionales que se han comprometido con la alimentación de los estudiantes. Hay casos en donde los padres de familia llevan el almuerzo, que no es lo ideal porque se interrumpe la labor del padre o la madre, digamos, en los casos que trabajen, ¿no? o en la labor del hogar que tuvieran. Pero es una solución que se ha dado también. Hay también otras soluciones que hacen convenios con los kioscos escolares y buscan tarifas reducidas, los costos económicos de los mismos, que es otra de las soluciones que se ha dado. Pero sí es el principal elemento de crítica de jornada. Preguntaban también de tutoría, cómo puede fortalecerse, ¿no? Para que lo hagan mejor los docentes. Se están haciendo capacitaciones. Quizás el tema donde más hemos sido intensivos en capacitaciones es en la tutoría y la orientación educativa, sobre todo a los coordinadores de tutoría y a los psicólogos del modelo G. Otra pregunta recurrente entre las hojas que tengo es ¿cuánto demora implementar todo el modelo, ¿no? Más o menos lo que hemos visto en la experiencia es que debe estar tardando entre 2 años de tener todos los componentes. El último, el que más demora, el que hace que sea 2 años y no 1 o 1 y medio, es el de infraestructura, ¿no? Muchas veces los procesos de módulos prefabricados son los que toman más tiempo, ¿no? En 2 años ya la escuela tenga todos los componentes completos del modelo de jornada escolar completa. Y una pregunta de EIB, si se puede pensar en una GEIB. Hay GEIB, tenemos casos de escuelas de jornada escolar completa donde se enseña también, por ejemplo, el aguajum, ¿no? Y aparte que llevan sus 5 horas de inglés, llevan en las horas de libre disponibilidad en estas escuelas, trabajando 2, 3 o hasta 4 horas a la semana, porque en secundaria no hay un modelo formal de IB, ¿no? Pero se trabaja en las horas de libre disponibilidad en las escuelas. Mejora de salarios, sí, a lo personal cada vez es algo que progresivamente esperamos que se pueda dar también. Hay todo un plan de expansión, que eso es otra de las preguntas recurrentes, en donde se tiene que primero mejorar infraestructura en algunas escuelas, sobre todo por el tema del doble turno, ampliación de la infraestructura o construcciones de nuevas escuelas. Por eso el horizonte es al 2021 y hay también un proceso de racionalización, ¿no? En muchos casos hay aulas subutilizadas o escuelas en las que podría racionalizarse, y es un trabajo que se tendría que hacer ya con las UGELs y con las redes directamente. Si es suficiente el trabajo del asesor técnico, ¿no? Dada la cantidad de veces que visita la escuela, también consideramos que esto, si solamente fuera una asistencia técnica de acompañamiento, es insuficiente, pero esto está acompañado también de los programas de capacitación que trabajamos con los docentes. ¿Me van a bastar si sigo o puedo usar los 2 minutos más? Pregunto a Mira, paro acá y si hay un poquito de tiempo cuando ya termine y regreso con la pregunta. Bueno, no me voy a robar muchos minutos para ver si puedo responder más. A mí me han preguntado algo importante, si hubo percepciones, recojo de percepciones de los adolescentes. Y sí, hicimos algunos focus, 2 focus me parece, en cada escuela que visitamos con padres y con alumnos. Y en general la recepción por parte de los chicos era bastante positiva, no se hacían mayores problemas con los cambios, excepto nuevamente lo que sale permanentemente entre padres, entre alumnos, es este tema de la alimentación, que sí es un problema crítico que requiere ser atendido porque, como comentaba antes, me parece que termina distorsionando la recepción del modelo y se demanda mucho, por ejemplo, incluso por parte de los propios chicos, un ambiente adecuado para recibir los alimentos, cosa que no se resolvería ni así lo quieren adecuar, ¿no? Ese sí es un tema que igual hay que atender. Y también comentarles que sí, efectivamente encontramos todo tipo de arreglos. Muchas escuelas han hecho lo del horario partido y se han acomodado así, otras los chicos salen y vuelven, otras hay un acuerdo con el kiosco, en fin, todo este tipo de arreglos se están dando, pero todavía es un problema muy presente. Otro tema sobre el que he recibido varias preguntas y que no comenté porque hay tantos temas que no alcanzaba el tiempo, de las aulas funcionales, que me lo han preguntado 2 o 3 veces y efectivamente fue una de las áreas en las que encontramos
más quejas y más complicaciones en las escuelas que no se estaban implementando, si bien en el papel se ha cumplido con hacer la organización de aulas funcionales, se les hace muy complicado por varias razones, pero principalmente creo porque incluso en el caso de que tienen las aulas suficientes, no es tan simple porque hay diferente número de carpetas en cada aula. Cuando los chicos se mueven de una aula a otra, no siempre hay carpetas para todos, y esto es un problema no menor, ¿no? Y además de que no saben cómo equiparlas para adaptarlas a cada curso. Solamente está funcionando bien, me parece, en el caso de inglés, que es donde se ha puesto más énfasis, y realmente, bueno, no lo había visto antes, pero me parece que frente a todo lo que tienen que hacer, yo les diría, si fuera que no se preocupen tanto por las aulas funcionales, sino que resuelvan, que fortalezcan en la línea de fortalecer algunas cosas que necesitaban, ¿no? Antes de tratar de cumplir un poquito todo. Yo tengo poquísimas preguntas. Una es, ¿quién contrata y quién paga los contratados de nuevo personal para la jornada escolar completa? Es el minero. O sea, la ley a través de las transferencias que hace el Ministerio de Educación. Que transfiere las cuentas, por eso es que a la fecha el decreto supremo todavía no se ha emitido, y estamos esperando para que los equipos prontamente calmen a los que están ya casi preocupados porque no se les está pagando. Y nosotros no hemos suspendido el servicio de ninguna manera, como está ocurriendo en algunas regiones. Luego, y sí, en esta idea de ir mirando el modelo como una posibilidad, una oportunidad que obviamente tiene que mejorarse en muchos aspectos, hemos ido resolviendo también, utilizando algunas estrategias frente a las tensiones que genera el tema de la alimentación, y probablemente desde las demás regiones ha ido ocurriendo también lo que ya hemos estado implementando en San Martín. Y es todo lo que ahí sí también ha señalado, ¿no? Estos acuerdos con los gobiernos locales, porque nosotros tenemos un trabajo de redes y de presencia importante con los gobiernos locales, y con ellos, con quienes vamos resolviendo donde se pueda, donde hay condiciones, el tema de la alimentación. Un caso tal vez emblemático de lo que pasa en Barranquita. Tenemos un colegio GEC que está siendo provisto con alimentos desde Calihuama, por ejemplo, porque está instalado en la zona E y B, por ejemplo, ¿no? Y por eso es porque Calihuama no llega a secundaria, solamente atiende inicial primaria. Y luego con el tema de la lonchera, son los papás los que llevan en algún momento, los chicos regresan a casa a almorzar, y en algunos casos hemos iniciado jornada a las 6:45, empezamos jornada a las 6:45 y terminamos 14:35, 14:45, para que los chicos regresen a almorzar a sábado. O sea, se han cambiado todos los hábitos alimenticios, etc. Esto no es un tema menor en realidad. Cuando el diseño no está bien pensado, estos son los factores que a veces desmoronan alguna propuesta que puede ser interesante. Por eso hay que atenderlo, de todas maneras hay que atenderlo. Y si es algo. Luego, con relación a algunos desafíos, me plantea una pregunta: ¿cuáles son las actividades nuevas y diferentes que debemos realizar desde la SUGES para implementar con éxito la jornada escolar completa? Y en ese sentido, ¿en qué hemos fallado? ¿Y cuáles son los retos para la SUGES? Yo creo que tenemos que mirarnos a una corresponsabilidad, tanto el Ministerio como Gobierno regional. Y una posibilidad que se presenta para cualquier tipo de intervención es que hagamos vivos nuestros espacios de concertación y de vigilancia. Hablamos de los COPARES, hablamos de los COPALES, de los CONEI, que empiecen a tomar presencia más activa para que vayan también sintiendo que hay modelos que son importantes para implementar, para generar una opinión pública favorable, si es que por allí va la intención, para movilizar a la población a favor de la educación. En el caso de San Martín, nosotros recién hemos creado e instalado el Comité Impulsor por la Educación, que es una instancia intragobierno que está compuesto por los gerentes decisores en materia presupuestaria, desarrollo social, infraestructura y administración, gerente general, y un miembro del Consejo Regional, y funge o hace de Secretaría Técnica Educación, la Dirección Regional de Educación,
para que toda esta tramitología, cuando de entablar o adoptar una decisión, tarda, demora, etcétera, y además se vayan gestando y tomando decisiones respecto a qué necesitamos para la región, allí se empodere primero al equipo decisor del gobierno regional, ¿no? Para que eso luego tenga un nivel también de presencia en las otras instancias de participación más con sociedad civil. Entonces, nosotros tenemos grandes dificultades, como tienen las demás regiones también, el tema de personal, equipos, infraestructura. Si miramos cada agujero, ahí vamos a llorar y nos vamos a abrazar todos el dolor, hermanos, porque las infraestructuras que tenemos en nuestros agujeros son tan precarias que la mayoría, ¿no? Probablemente en algunas tienen infraestructura de primer orden, en la zona sur los conozco, algunas que son súper lindas cuando reciben infraestructura, pero en otras no, pero aún así, en el medio de esa adversidad, vamos respondiendo, afrontando y asumiendo aquello que nos corresponde, pero también necesitamos tener un nivel de corresponsabilidad con el Ministerio para ir afrontando con mayor éxito cada uno de los proyectos. Perdón. Quiero responder dos cosas que están entre las pendientes con el permiso. Una era de los aprendizajes. Había una pregunta que miramos con Lorena que decían por qué en efecto tienen menos resultados en la S que el resto de escuelas públicas, pero creo que ha habido un error ahí porque las escuelas de jornada escolar completa tienen mejores resultados, hacen mejor en la S. Creo que quizás se han confundido con el promedio total de escuelas secundarias que incluyen las privadas. Y es cierto, en la secundaria hay una brecha grande entre escuelas públicas y privadas, pero las escuelas de jornada escolar han salido mejores en la evaluación censal que el resto de escuelas públicas. Y la otra, ya para terminar, alguien que preguntaba sobre alumnos, no quiero dejar esa pregunta al aire. Preguntaban cuánto cuesta por alumno la jornada escolar completa, cuesta $2.000 al año por estudiante en comparación del resto de escuelas secundarias, que es $1.100, ¿no? Casi el doble en lo que se está invirtiendo. Y preguntaban también al año, en el primer año fueron alrededor de 600 millones de soles, de los cuales también estoy respondiendo específicamente esa pregunta, ¿no? Y el 40% es gasto corriente, ¿no? Ya quería un poco esa cifra. Y disculpas por lo que Muy bien, ya solo cerrando el tema, yo les pido unos minutitos más, va a cerrar nuestro amigo César, pero en realidad se siente esa iniciativa, inclusive en la mesa de trabajo que hubo, esta sensación de que debe continuar, esta percepción que debe continuar el proyecto, aún más, alterando más, tratando de proporcionar las mejoras para que en realidad sean muchísimo más eficaces y reales. Eso es una tarea muy fuerte por parte de los que más adelante nos van a gobernar, y solamente agradecerles a ustedes. El público ya parece que está en jornada escolar completa también, en realidad ya tiene hambre, entonces parece que pero casi terminaríamos con eso, y muchas gracias por la participación y por esta mesa.